creo que acá la gravedad de los hechos, al existir hasta el momento 3 delitos imputados, homicidio culposo, fuga de accidente y omisión de socorro a persona en estado de peligro, o en este caso ya fallecida, hacen que la pena esté fluctuando alrededor de los 15 años. 15 años. Calcula usted que se podría dar por los 3 delitos y los 3 fueran probados. Si es que, inclusive, en el camino no se descubre algunos otros hechos o algunos otros datos, como por ejemplo, que es un capítulo pendiente que entendemos la Fiscalía está investigando, que es evitar o frustrar pasar el dosaje etílico, que constituiría ya un delito adicional, que es perturbar la obtención de pruebas, que en jurídico se llama encubrimiento real. Entonces, si el mínimo de pena que podría sufrir esa persona es de 15 años, a pesar de una solución negociada, la pena que podría estar recibiendo no debería ser menor de 10 años. 2/3 partes. Así es. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se computa esa reducción? Bueno, hay varios elementos para analizar. De hecho, una solución negociada ya implica que se le reduzca la 6ª parte de la pena a imponerse, pero además están pues los antecedentes de la persona, la edad, no olvidemos que tiene 21 años, que está dentro del margen de responsabilidad restringida que el Código permite negociar para reducir prudencialmente la pena, pero hay tanto circunstancias, digamos, algunas circunstancias atenuantes, repito, como la inexistencia aparente de antecedentes de otros casos similares, pero las circunstancias agravantes son mucho más intensas, mucho más graves en este caso. Señora Bantos, ¿piensa usted también que son 15 años lo que podría recibir por esos 3 cargos? Antes de saber si ha habido o no algún escamoteo de la verdad a propósito. Yo primero ubicaría en los 3/3 de la pena, y creo que él es un primario, no tiene antecedentes, es un delito culposo. Bueno, los otros 2 sí tienen un margen de intención, ¿no? Porque además el me fugo lo decido yo, no es que pasa accidentalmente, y el omito la asistencia también. Y omito la gestión obligatoria del dosaje etílico, ¿no? Ahí, eso es un tema que va a discutirse, me imagino, va a ser objeto de discusión en la defensa. ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo discutible? Bueno, vamos a ver los argumentos que se esgriman, por qué razón es que no se presentó hasta determinado tiempo. Pero es obligación legal, ¿no? Hacerlo. Sí, sin duda. Si no lo hizo, está escamoteando y está poniendo en dificultad. Pero ahí vendrá, pues, o sea, digamos, yo veo complicado imputarle al autor encubrimiento, ¿no? O sea, un poco difícil el cargo de encubrimiento real a él sobre sí mismo. Quedándonos en los 3 cargos, si se fueran los mínimos, yo creo que el horizonte no es tan ófrico como nos presenta Julio César, ¿no? Menos años, menos de 15. Pero igual, o sea, la situación igual es grave, igual es difícil, igual es complicada, y pone en jaque el desarrollo de un muchacho de 21 años. Igual a usted le parece inevitable que reciba una prisión efectiva, una pena de prisión efectiva. Digamos, yo en ese aspecto soy un poco menos duro, ¿no? Ustedes conocen, en esos aspectos no. O sea, ustedes me conocen que yo tengo una especie de... Algunos amigos exageran y dicen que yo soy una especie de abolicionista de la pena, pero no tanto como eso. Sin embargo, creo que hay que considerar bien si el efecto de la pena efectiva va a ser benéfico o va a aportar al proceso de resocialización y de asunción de responsabilidades de Adrián. Eso es un tema que debe considerarse. En los jóvenes debe considerarse mucho. Bueno, ahí tenemos un margen de discrepancia con Humberto, ¿no? Porque estamos atendiendo a un caso muy particular, a diferencia de otros accidentes de tránsito. No es solamente el homicidio culposo, hay 2 delitos graves producidos en efecto ya de manera intencional. Además, hay un concepto que hay que tener presente, el proyecto de vida. El proyecto de vida de la señorita deportista Marzano está ya absolutamente liquidado, con todo lo que eso significa, inclusive como carga moral para su familia. En cambio, este joven de 21 años ha desarrollado y ha realizado un hecho con decisiones además posteriores muy fatales, acompañadas por su familia y por su entorno más cercano, que le dotan de mayor gravedad a todo lo que ha sucedido en este caso. El simple hecho de que exactamente 4 o 5 horas después estén en las inmediaciones cercanas al hecho, acompañado por una señorita que es periodista, un abogado que es el padre de su novia, que perfectamente saben que en estas circunstancias cualquier ciudadano tiene el deber de pasar el dosaje etílico, y además saben que
un dosaje etílico efectivo, con resultados certeros, biológicamente certeros, solamente puede tomarse hasta 4 horas después del hecho. Estamos viendo, por cierto, Y es en este momento, exactamente lo que ellos han evitado hacer, conociendo las implicancias de esa decisión. Entonces, creo que la pena, en efecto, tiene un fin resocializador pensado desde el punto de vista del que ha cometido un delito, pero también no podemos negar que tiene un efecto preventivo hacia afuera, general. O sea, ¿cuál es el mensaje que se le va a dar al ciudadano de a pie a partir de ahora? Pues la necesidad, primero, de cumplir estrictamente el reglamento de tránsito y las normas, pero además, si uno comete, por desgracia, por una falta de ventura, por mala suerte o por cualquier circunstancia fatal, un hecho como este, lo peor que puede hacer cualquier ciudadano es fugarse y evitar asumir su responsabilidad. Esa es la diferencia entre un caso que podría, si solamente fuera homicidio culposo, como más o menos es el planteamiento de Humberto, podríamos inclusive estar ante un caso que se resuelva sin pena efectiva. Pero al haber estos otros elementos, creo yo, y discrepo, creo que ahí sí va a haber de todas maneras la necesidad de sentar una pena grave. El señor Espinosa, si lo he comprendido bien, introduce otro elemento en consideración, que es el ejemplo ante el resto de la sociedad. Somos un país. Yo quiero saber si usted considera que penalmente debe ser incluido eso como un criterio para la decisión de los jueces. Hay un criterio que tiene que tenerse claro, porque la pena tiene dos funciones, una preventiva general y una preventiva especial. La preventiva general, como bien ha dicho Julio César, es para que todos recibamos noticia de que el sistema funciona y que vamos a ser reprimidos si cometimos un delito. Y la preventiva especial es aplicarle justamente el remedio a quien cometió la infracción. Pero hay una diferencia entre la aplicación de la función preventiva general de la pena y la vocación ejemplarizadora de la pena, que no es sustentable constitucionalmente. La pena no es ejemplarizadora, la pena no es para aterrar a la población, sino la pena es para dar una dosis exacta de represión a la conducta criminal. Entonces, yo sí marcaría la diferencia entre la vocación de ejemplarización y la función preventiva general de la pena. Pero ambas tienen vigencia, es decir... No, la ejemplarizadora no, está prohibida en la Constitución. ¿De acuerdo? De acuerdo con eso, pero... Usted ha hablado del mal mensaje. Pero hay que entender algo, digamos, desde el Antiguo Testamento, el ojo por ojo o diente por diente, es un modo aparentemente proporcional de responder a un hecho delictivo, pero eso en el mundo antiguo. Actualmente, en un mundo civilizado, el modo como resuelve eso el sistema penal es aplicar una pena proporcional, pero que no va a ser como la ley del talión, porque si no, tendríamos que condenar a la pena de muerte a este joven. El sistema se ha ideado de tal forma al día de hoy, siglo XXI, que establece reglas para que una persona reciba una sanción importante y grave, pero evidentemente razonable. Y lo razonable, por todo lo que estamos explicando, evidentemente no va a ser la muerte, porque no hay pena de muerte, pero sí una pena privativa de libertad que permita, además de un intento de permitir sancionar como corresponde proporcionalmente en el caso, al final se decidirá en la sentencia, también, repito, dar un mensaje general de que en efecto el sistema está atento a este tipo de circunstancias, que además es quizás el más grave problema de seguridad, después de la seguridad común, digamos, de la delincuencia común, la seguridad en el tráfico vehicular es uno de los problemas más serios que tiene nuestro país. Ahí me permito corregirte. A ver. Tenemos más muertes por accidente de tránsito que por crímenes violentos. Es un feo dato. Y yo sí comparto todas las posiciones que tienes, en una sola diciendo, en que haya que extralimitar la función preventiva general hasta el límite hasta el punto de la ejemplarización. Yo sí creo que esa dosis no es adecuada en un Estado constitucional. Que la racionalidad de la pena habrá que verla, habrá que analizar en detalle y habrá que ver la habilidad del abogado también en la negociación. Pero usted ha dicho que es muy limitado lo que puede hacer el abogado. No, pero hay una negociación. A una defensa. Va a haber argumentos. Es difícil para mí tocar este tema porque voy a tocar la sensibilidad de los padres, ¿no? Pero la señorita Marzano estaba en la vía, estaba en la calzada, no estaba en la acera. Ahí hay una discusión que se ha desarrollado en el ámbito del derecho, donde algunos hablan de concausa y otros hablan de autopuesta en peligro. ¿Ok? Entonces, pero eso solo alcanza el tema del atropello. Yo sí en eso voy a ser absolutamente claro. Creo que fue un gravísimo error de Adrián y de las personas que lo acompañaron el no someterlo inmediatamente a la policía. Creo que fue un muy grave error. Pero de ahí que se haya escalado
al linchamiento de Maricel Paredes, madrastra del joven, al punto de destruirle la carrera periodística, haciendo una cosa que sí creo que es importante llamar la atención. Yo defiendo un principio aquí. Y el principio básico es que la condena sucede al proceso, no precede al proceso. Sí. Y esto está pasando, que la condena está precediendo al proceso. Pero condena por la opinión pública, dice usted. Pero es que uno tiene derecho a tener una opinión y sobre todo a indignarse. No, está bien, yo entiendo la indignación, sí, pero otra cosa es el cebarse en estas cosas que se perciben en las redes, de una especie de cruzada, ¿no? Bueno, en las redes hay eso y hay lo contrario de eso. No, la impunidad pero también. O sea, y además hemos visto, por ejemplo, repito, la destrucción de la carrera. O sea, creo que hay que dejar que el proceso surta sus efectos, que se revelen los hechos completos para poder aplicar el derecho. Creo que el tema principal va por allí. El tema principal por no precipitarnos a poner en la hoguera a las personas en este caso. ¿No? De acuerdo. Ahora, este hecho automovilístico parece que terminó contra un árbol. O sea, no es que el señor iba por la calzada normalmente, el auto terminó por chocar con un árbol que estaba plantado sobre una vereda. O sea que el argumento de que la señorita estaba corriendo sobre yo no afirmo, estoy diciendo qué cosas tenemos en la mesa y que van a ser objeto de la negociación y que me imagino que el abogado va a tener que usarlas. O sea, ¿negocian quiénes ahí? ¿El abogado defensor? El abogado defensor, el fiscal de la otra parte o la justicia. Y la familia. Y la familia, porque ellos tienen que ver con la reparación civil. Pero en general una familia a veces no quiere negociar y no quiere, sobre todo si se trata de dinero. En cuyo caso el juez dejará a salvo el derecho civil y tendrá que pronunciarse sobre el extremo penal. Sí tenía el deber de poner a disposición su vehículo en el plazo más inmediato posible, conociendo que es su vehículo el que había participado de un hecho grave. Y ese deber lo transgredió claramente. Y ahí no hay margen de... ¿Está de acuerdo con eso? No, ahí yo disiento, porque, o sea, era el vehículo en el que alguien había cometido un delito. O sea, era un cuerpo de delito. Entonces, de ahí a trasladar, el que tiene la obligación es el chofer. Tiene la obligación, no es el que está allá, si alguien está en Trujillo y no puede entregarlo, está cometiendo un delito. No, o sea, cuidado. No, pero no estaba en Trujillo. No saltando. Estaba prácticamente a 500 metros del lugar de los hechos y a 3 horas sucedido.